decía un forista que no lo vas a aprender todo de aquí, sino que nosotros debemos de tener ese interés propio en todas las áreas de los eventos artísticos, imagen, fotografía, etcétera, y que tú vayas incrementando esos elementos para que trabajes frente al grupo. De la imagen. La imagen en los libros de texto. La imagen en la enseñanza de la historia. La función de la imagen en preescolar. Primer Congreso Nacional Imagen y Pedagogía. De parte del doctor Tornero, él siente mucho no poder estar entre nosotros, realmente estaba muy entusiasmado con el proyecto, pero envió su ponencia y tenemos el texto, me voy a permitir leerlo, está esto planteado como una entrevista y voy a leerlo tal cual llegó. Dice, estas son las notas escritas que hubieran servido de base a una intervención oral sobre la imagen y la educación. Se han redactado en forma de preguntas y respuestas con objeto de concentrar la atención en las grandes cuestiones que se relacionan con nuestro tema. El autor ruega disculpas por el carácter provisional y desilvanado de la escritura. Se ha dicho muchas veces que la nuestra es una civilización de la imagen. Esto es cierto si atendemos a la facilidad con que las imágenes circulan, se multiplican y abarcan todos los campos de nuestra vida cotidiana. Siendo así, la educación tiene que ocuparse de la imagen y hacerla objeto de estudio, de análisis y de reflexión. La cuestión es cómo hacerlo, con qué objetivos y con qué métodos, y cómo articular un currículo educativo que tenga en cuenta la importancia de la imagen en nuestra sociedad actual. Pregunta: la importancia de la imagen en nuestras vidas, dado el desarrollo de los medios audiovisuales y la televisión, parece incuestionable. Sin embargo, las instituciones y los planes educativos no conceden a la imagen el lugar que debieran. No conceden la importancia que se debiera. En general, los sistemas educativos son escriturocéntricos y consagran el libro y el texto como eje de toda su actividad. Los medios audiovisuales, los nuevos medios y el tratamiento que damos a las imágenes en nuestras vidas reclamarían otro enfoque más atento
al complejo mundo de la imagen. ¿Por qué este abandono de la imagen en la enseñanza? A veces hay prejuicios que tienen un fondo religioso, otras es un desprecio intelectual a lo que parece ser transparente y no requerir esfuerzo, otras es la inercia de los planes curriculares que cambian con dificultad. Muchas veces es también el ritmo de actualización del profesorado que es lento y finalmente la misma novedad de los nuevos medios que no tienen más de un siglo. Dice, pero la pintura y el arte en general han podido ser objeto de atención en los planes de estudio. ¿Por qué no lo han sido? Dice, lo han sido pero escasamente. Tal vez han faltado sistemas de análisis y de comprensión de la imagen. ¿Cambiarán las cosas en el futuro próximo? Soy optimista y quiero creer que sí, porque la importancia de la imagen para la educación es decisiva en la actualidad. No se trata solo de que somos consumidores de imágenes, es que la nueva tecnología exigirá que trabajemos con más imágenes. ¿De dónde viene la exigencia? Los multimedia permiten integrar la imagen y tratarla y escribirla de un modo hasta ahora desconocido. En la medida en que nuestra comunicación tiende a ser multimedia, saber escribir imágenes será una exigencia. Por otro lado, los ordenadores son capaces de analizar, sintetizar y trabajar con imágenes de un modo que hasta ahora no era posible. Si no conocemos sus métodos de trabajo, nos perderemos. Finalmente, cada vez que vamos a tender a actualizar los ordenadores con diseños gráficos más avanzados, esto nos exigirá el dominio de la imagen. Creo que la complejidad de la información y la cantidad de información que procesamos nos exige usar la imagen como sistema de ordenamiento y de síntesis. En este sentido, creo que pueden hacer una suerte de nuevo lenguaje basado en los esquemas, en los pictogramas de fácil comprensión. Y finalmente, la globalización nos exige comprender imágenes globales. Pero ¿cómo introducir en los planes de estudio el tratamiento de la imagen? Creo que es necesario introducir nuevas materias y a la vez hacer un esfuerzo transdisciplinar o transversal. Nuevas materias como historia del cine, síntesis de imágenes, lenguajes de la imagen, medios de comunicación. Transversalmente, intentando que los documentos estudiados no sean siempre textuales. Por otro lado, creo que incorporando los nuevos medios a la escuela avanzaremos mucho. Hay que buscar contextos creativos y prácticos. La extensión del modelo actual de televisión se halla, de hecho, plagado de críticas y cuestionamientos, denuncias, reivindicaciones, protestas y quejas. Expresiones todas ellas que indican la existencia de un malestar profundo, de una crisis que no es apenas disimulable y que solo quieren ignorar muy pocos magnates y ejecutivos de los negocios televisivos. Existe una corriente crítica muy acentuada sobre la televisión actual que la responsabiliza, o al menos la relaciona con la denominada crisis de la comunicación cívica de Blumer y de Gurevich. Esta crisis estaría provocando, según quienes la describen, recelo y desconfianza profunda ante los políticos, la desafección por la esfera pública en general, el deterioro del discurso político que se hace cada vez más simplista, banal y compulsivo, que induce al declive de la participación ciudadana, que no encuentra ni ámbitos ni modalidades para hacerse realidad, y como compendio de todo ello, que da lugar a lo que Sartori denomina el debilitamiento del demos, es decir, un declive de la educación, el empobrecimiento de la información y la formación del ciudadano, y la desactivación de la capacidad de comprender y analizar el mundo y los problemas que afectan realmente a cada ciudadano. Sartori es muy contundente al respecto. La visión de conjunto es esa: mientras la realidad se complica y las complejidades aumentan vertiginosamente, las mentes se simplifican y nosotros estamos cuidando a un videoniño que no crece, a un adulto que se configura para toda la vida como un niño recurrente. Y este es el mal camino, el malísimo camino en el que nos estamos embrollando. Es cierto que este malísimo camino embrollado es percibido por intelectuales de bien diversas orientaciones políticas. Por ejemplo, un intelectual liberal como Popper, usando una metáfora gastronómica, explica la cuestión así: muchos productores de televisión quieren justificar y legitimar la mala calidad de la televisión, afirmando que es el público quien elige y por tanto la elección de la mayoría es
lo que legitima la actual televisión. Estos principios, explica, tienen como consecuencia el ofrecer al público niveles de producción cada vez peores. El público los acepte siempre que se les añadan pimienta, condimentos, sabores fuertes, que por lo demás están representados por la violencia, el sexo y el sensacionalismo. El hecho es que cuando más se emplea ese género picante, más de intervención es más se educa a la gente a exigirlo, y desde el momento en que este tipo de intervención es el más fácil de entender para los productores y el que produce más fácil reacción por parte del público, se determina así una situación en la que se deja de pensar en intervenciones más difíciles. Basta tomar el frasco de la pimienta e impregnar con su contenido las transmisiones, y con ello un responsable de la televisión puede pensar que el problema está resuelto. Y esto es lo que ha acontecido año con año desde que apareció la televisión. Especias más fuertes sobre el alimento preparado porque el alimento es malo, y con más sal y más pimienta se trata de ocultar el sabor desagradable. Para otros, situados en una visión más cercana al pensamiento crítico marxista como Bourdieu, no hay mucha diferencia en el diagnóstico. La televisión se ha convertido en un ente que dispensa una especie de fast food del pensamiento, un pensamiento cultural predigerido, un prepensamiento incluso en un espacio para el no pensamiento. La televisión se ha hecho en una fuerza de banalización y de frivolidad y está contribuyendo al debilitamiento progresivo de la esfera política. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la educación? Se trata de cambiar el enfoque. Lo que nos debe interesar es la función de los medios en la sociedad y dentro de ellos la función que cumple la imagen en ellos. Alguna vez lo ha insinuado McLuhan, pero no solo él. Es importante el medio en sí, es decir, la institución social que hay debajo del mensaje, que el mensaje mismo. Lo que ocurre es que en realidad hay una relación muy estrecha entre un mensaje y las condiciones del medio. Resumiendo, hay que estudiar la televisión explicando de ella no solo su lenguaje, sus géneros y sus mensajes, sino entrando en el análisis de sus estructuras de propiedad, de dependencia, de gestión. Viendo que todo esto condiciona y configura la realidad del mensaje televisivo, podemos pasar de posturas solamente defensivas y críticas a posturas mucho más activas. ¿Existe una teoría de la imagen, un método para analizar y estudiar las imágenes? Hay muchas imágenes de naturaleza muy diversa y hay muchas realidades bien diferentes bajo el concepto de la imagen. Por eso creo que hay muchas teorías de la imagen y muchas ciencias que se ocupan de la imagen. Para empezar a responder a nuestras preguntas, hay que intentar poner en orden nuestras ideas. Hay imágenes representativas que ponen énfasis en la representación de realidades objetivas, y hay imágenes expresivas que se alejan del objetivo y buscan mostrar la subjetividad de una persona o de un creador. Estas imágenes no son entonces estrictamente representativas. Hay imágenes regladas que responden a códigos muy estrictos de existencia e imágenes libres que responden a códigos muy laxos o que constituyen paulatinamente sus propios códigos. Hay imágenes funcionales que nos indican y concentran la atención, que nos proponen qué hacer, y otras que son sugerentes, evocadoras, que promueven el curso de nuestra propia imaginación. Hay imágenes argumentativas, otras que relatan y otras que nos envuelven en contextos virtuales. En fin, todo este universo de la imagen es plural y variado y probablemente no pueda fácilmente resolverse en pocas palabras, pocos conceptos o pocas teorías. Tal vez sea más prudente hablar de ciencias de las imágenes, de teorías de las imágenes y de funciones y procesos ligados a las imágenes. ¿Qué significarían las posturas activas? ¿Tienen que ver con la idea de recepción activa? Sí y no. La idea de recepción activa me parece adecuada y oportuna. Fue un intento de reaccionar críticamente ante el mito de la omnipotencia del mensaje y de la obligada pasividad del espectador. Fue también el intento de conocer y describir las operaciones de lectura por arte de los receptores y sus complejos juegos de recreación y de codificación de los valores del mensaje. Pero lo que yo llamo actividad quiere ir mucho más lejos. Se trata, por un lado, de la actividad crítica de la decodificación.
pero a la vez de la actividad de participación en el medio, de intervención en su gestión, de búsqueda de caminos democráticos para la apropiación social real de las potencialidades de la comunicación. Creo que la televisión interactiva, la televisión digital de formato pequeño e Internet pueden brindar la oportunidad de crear un nuevo contexto más flexible y rápido en el plazo de unos 10 años y que haya dotado a escuelas y a la educación de nuevos medios y sistemas. Se trataría de aprovechar las oportunidades que brinda la web y su futura conexión con la televisión interactiva con el objeto de dotar a la escuela de sus propios medios. En ese sentido, la constitución de una biblioteca educativa universal, hecha de textos multimedia, me parece una conquista de la humanidad y un objetivo para los próximos años. Sería uno de los efectos positivos de la globalización. La escuela abierta de pronto se nos convertiría en una escuela cosmopolita y posiblemente liberal y progresista, tolerante y moderna. Todos estos valores que creo es esencial mantener. ¿En qué momentos de los cambios que se están operando en el campo de la educación? Yo creo que hay muchos cambios. En primer lugar, por lo que respecta a la formación, hay una constante renovación de los contenidos, lo cual es algo muy nuevo y muy propio de nuestro fin de siglo. Yo creo que es una novedad histórica, el ritmo brutal del cambio de lo que hay que enseñar, las metodologías, los conceptos, los saberes. Esto crea ansiedad, perplejidad y unos problemas gravísimos porque no se pueden hacer currículos fijos. Si no se transforman los contextos, por mucho que un profesor modifique su mentalidad, no cambia nada. Se pueden producir desajustes, como en el caso de profesores que estén didácticamente hablando en el tiempo de las computadoras y sin embargo estén actuando en un contexto preinformático. Lo importante es que cambien los contextos para modificar las mentalidades, que a su vez realimentarán el proceso de transformación del contexto educativo. En ese sentido, la responsabilidad no es del profesor, es del Estado, de una nación, de una administración, de una industria de servicios. Cuando todos los protagonistas del mundo de la educación se pongan de acuerdo, el profesorado va a tener un caldo de cultivo y un contexto propicio para la renovación. Si nos fijamos en la palabra claustro, es una metáfora de un lugar arquitectónico físico. En la definición del claustro utilizamos una metonimia, claustro como lugar cerrado. La misma antigüedad de la metonimia que utilizamos nos está poniendo delante de la evidencia de la necesidad de un cambio. Hoy día, las relaciones vía correo electrónico, vía internet, entre profesores del mismo claustro, pueden ser más intensas, más prácticas y más saludables. Es importante reconocer los medios que la tecnología pone a nuestro alcance, si no deforman la ecología de nuestra existencia, de nuestra representación, de nuestra forma de ser, de nuestra dignidad. Son útiles y tienen que ser bienvenidos. Entonces, una diversidad, por ejemplo, que no acepte promover la educación a distancia, ¿se quedará atrás respecto de las nuevas propuestas educativas? Es como plantear una universidad que no admita el centro de cálculo porque prefiere usar el ábaco, que prefiere utilizar la máquina de escribir en vez del procesador de textos, que elige seguir usando el teléfono en lugar del correo electrónico, que hace revistas científicas exclusivamente sobre papel y no utiliza las revistas electrónicas en la red y no intercambia los avances de la investigación científica en la red. Esta es una universidad que se va a quedar marginada. Es una necesidad afrontar el desarrollo tecnológico y se puede conducir. La alternativa no es cerrar los ojos frente a los problemas que puede generar. Una vez que el medio televisivo alcance la interactividad, será mejor aceptado por las instituciones de educación básica. Hablando de televisión interactiva digital, creo que va a estar condicionada a ser un medio de difusión. Otra cosa es Internet y sobre todo televisión por Internet. La televisión es un paradigma masivo que ha de transformarse. No sé si la televisión interactiva será un camino o será la red u otro tipo de cosas. Todo lo que hoy llamamos televisión digital terrestre, televisión digital satelital, con un cierto principio de interactividad, es todavía un sistema bastante primitivo, pero si evoluciona favorablemente, puede ser revolucionario. Bueno, aquí concluye el texto que envió José Manuel Pérez Tornero, pero a mí me gustaría recuperar del libro Comunicación y Educación en la Sociedad de la Información algunas reflexiones que hace con relación a la nueva situación de la escuela
y a lo que él califica como el asedio de las nuevas tecnologías a la enseñanza tradicional. Él dice que hay una serie de claves del sistema tradicional que se empiezan a tambalear y las enumera. El primero dice: la escuela ya no es la depositaria privilegiada del saber, o al menos no lo es del saber socialmente relevante. Según Martín Barbero, la sociedad cuenta hoy con dispositivos de almacenamiento, clasificación, difusión y circulación mucho más versátiles, disponibles e individualizados que la escuela. Así, esta es ya una fuente más entre las demás con las que compite, como son los medios de comunicación. 2. Las escuelas tampoco son los ámbitos privilegiados de transmisión de la educación. Si la educación tiene que ver con las actitudes, normas y valores, es bien cierto que los medios de comunicación, las ciudades, las modas y el grupo de iguales se convierten en los más poderosos sistemas educativos del momento. En muchas ocasiones, los diferentes actores del proceso educativo, sobre todo en condiciones de crisis económica o de pauperación social, sienten cómo escapa de sus manos la posibilidad de influir en la educación de los estudiantes. 3. La escuela es tal vez la institución más eficaz para la enseñanza de la lectoescritura, como lo fue antaño, pero está quedándose atrás hoy en día en la promoción de la nueva alfabetización de la sociedad de la información. La del lenguaje audiovisual y de la informática. Los niños empiezan a asimilar las claves del lenguaje audiovisual bajo una tutela lejos de la escuela. Lo hacen de modo práctico e intuitivo, aprovechando su capacidad de exploración y de ensayo, aumentando sus capacidades de un modo informal y autónomo. 4. En este contexto, los profesores ya no son considerados los maestros que asesoraban todas las habilidades y sabidurías. La relevancia, devoción y seguimiento, que era una característica de la relación entre profesores y alumnos, se está poniendo en cuestión, y no solo como consecuencia de un cierto relajamiento en el trato y las formas, sino sobre todo en razón del diverso sistema de distribución del saber que se va configurando en nuestros tiempos. Los estudiantes disponen de muchas fuentes con las que contrastan y a veces ponen en crisis el saber de sus profesores. 5. Las escuelas ya no disponen como antaño de los únicos instrumentos para la producción y sistematización del saber, o los han perdido en términos relativos. Sus bibliotecas se han quedado cortas y a veces ridículas comparadas con la suma de bibliotecas de las que disponen los propios estudiantes en sus hogares o lo que representa la web. Su tecnología se ha quedado obsoleta si se la compara con aquella a la que acceden algunos de sus alumnos. La televisión, a veces por cable o vía satélite, ordenadores, videos, cámaras fotográficas, juegos educativos, internet, pero sobre todo la escuela no facilita el ambiente de libertad, que en algunos casos es hasta físico y temporal, que requiere la exploración del saber disperso en nuestros días, y cada vez más los estudiantes se ven forzados a explorar este saber autónomamente. 6. La escuela ya no es la fuente de la racionalidad que funda o explica el orden social. La organización del mundo, los valores escolares no solo pueden ser diferentes a los que rigen en el entorno. Compárese, por ejemplo, la educación de valores de la escuela y el consumismo y la competitividad vigente en el escenario social, sino que desde la escuela a veces ya no es posible intentar explicar con coherencia el orden social. Ha perdido la noción sobre el mismo sentido de los cambios. Muestra de ello es la desorientación y confusión con que se viven los cambios curriculares. Muchas veces la inercia de la propia institución y de los cuerpos profesionales que ampara es que se sobrepone a las exigencias del entorno o a las demandas más o menos formalizadas según los casos de los estudiantes. 7. La escuela se ha tornado además un elemento poco práctico. Conecta difícilmente con la acción social. Situada entre el mantenimiento de un currículo tradicional y las dudas sobre la aceptación de uno nuevo adecuado a las exigencias de la nueva sociedad, encuentra serios problemas para convertir sus enseñanzas en algo utilizable prácticamente por los estudiantes fuera de las aulas.
En un doble sentido, siente que pierde cada vez más influencia en el entorno social porque sus valores y sus enseñanzas no encuentran eco ni respaldo externo, pero también porque, por otro lado, el creciente desempleo que afecta a los jóvenes en casi todas las partes del mundo favorece cada vez más el distanciamiento entre educación y trabajo, entre teoría y práctica. Y finalmente, el 8. La escuela está perdiendo a marchas forzadas el poder que le había conferido el sistema social tradicional. La pérdida de poder práctico y de legitimación de la escuela es producto finalmente del valor escaso que le atribuyen los poderes sociales. Y con esto concluyo la presentación de Pérez Tornero. Muchas gracias. Por una parte, se debe reconocer, ¿sí?, la necesidad de formarnos en el manejo de los lenguajes. Yo ya hacía alusión en mi ponencia de que si nosotros no estudiamos y no nos formamos en el uso de los lenguajes y de los recursos, al ratito vamos a estar hablando del fracaso ahora de las nuevas tecnologías, como en su momento hablamos del fracaso del audiovisual, ¿sí? Porque además son dos procesos distintos. Un proceso es mediante el cual los instrumentos, los equipos llegan a las escuelas y pues esto no es más que un trámite administrativo, ¿sí?, pero que se tiene que empatar con otro proceso y es el de formación de los maestros, y este es un proceso más lento, que lleva tiempo y que es un proceso, ¿no?, paulatino. Entonces, pues tenemos que empatar ambos procesos, ¿no? Qué bueno que lleguen los equipos, los instrumentos, pero que insistamos en la formación. Por una parte, en actualizar a los maestros que ya están en el aula, pero caer en cuenta que lo que necesitamos es no estar actualizando permanentemente, sino ya formar a los maestros que vienen de base, pero además formar a los alumnos, ¿no? Porque finalmente todos, ¿no?, chicos y grandes, nuevas generaciones y las generaciones que hoy estamos al frente de la educación, pues estamos influenciados por los medios de comunicación, ¿no?, y tenemos que formarnos como receptores críticos. Bueno, ir creando una cultura y ya no es fácil nada más observar toda la diversidad de medios de comunicación como tales, sino ya nos deja la cultura de que hay que ver el fondo de todo lo que nos presenta. Realmente es interesante.